Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y tenemos el gusto de dar bienvenida como cada lunes a Enrique Tucent. Bienvenido, Enrique. Ricardo, Germán, ¿cómo están? Y Germán Petersen, bienvenido. Ricardo, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Oigan, pues para acabar con este fervor patriotero de los mexicanos que salimos a gritar todos, o algunos se quedaron, como ya vimos en las notas, en su casa a gritar solos, Viva México, ¿no? Pero salud con el tequila. Vamos a hacer una pausa, digamos, como en los temas nacionales y locales, para analizar lo que tiene que ver con la elección de los Estados Unidos, sobre todo para nuestra audiencia de Los Ángeles, pero también para la audiencia de acá, ver qué tanto influye quien llegue a ser gobernante en los Estados Unidos, si tiene alguna repercusión o no, y si ha cambiado o no ha cambiado, digamos, la relación México-Estados Unidos con Obama, que es uno de los candidatos en esta elección. Pero me gustaría que nos detuviéramos, antes de empezar al análisis de los candidatos, las propuestas, etcétera, etcétera, y cómo están los escenarios ahora, en el sistema. Porque en México tenemos un sistema electoral que muchos consideran que es muy defectuoso y muy complicado y muy caro, que por lo menos está unificado en todo el país. Es la misma credencial para votar con fotografía, sí, que tiene nuestra firma y nuestra foto. En Estados Unidos hoy parte del debate es que muchos no van a poder ir a votar porque algunos estados acaban de aprobar de las elecciones pasadas a esta una ley que obliga a que lleven una credencial que tenga su foto. Es decir, no hay un instituto electoral único y no hay una credencial para votar en Estados Unidos. No hay. Hay que decir que el sistema electoral en México se construyó con la desconfianza que hemos vivido durante décadas, ¿no?, del régimen priista, y eso hace que haya candados por todos lados, una credencial única, imposible de copiar, imposible de falsificar, pero en otros lados del mundo eso no es habitual. Es más, en Alemania puedes ir a votar diciendo que tú eres ese de ahí y te dan chance de votar, digamos. No hay una credencial y no tienes que mostrar nada porque todo está basado en la confianza, en que la gente va a terminar siendo honesta en el momento de ir a la elección. En Estados Unidos hay estados que han endurecido un poco, tratando de buscar mucho más certidumbre. Acuérdate que Estados Unidos, a pesar de que es un sistema electoral muy sólido, ha tenido algunos escándalos en los últimos años, ¿no? Las elecciones de Bush fueron muy polarizadas, y es más, en Florida hubo un tema de un escándalo, claro, la primera, ¿no? Y la segunda de Ohio también planteó sus dilemas. Y bueno, hay que entender que el sistema de Estados Unidos es distinto. No eliges al presidente directamente, lo que eliges es una convención que al final termina eligiendo al presidente de la República en una convención que prácticamente está amarrada. Pero entonces tú vas a tu estado y tú eliges a alguien que sabes que en un futuro votará por ese presidente que es del partido al que vas, ¿no? Sabes que tal persona de tal condado está vinculado con Romney o con Obama. Entonces tú vas y votas por alguno de sus delegados, y al final el que tenga más delegados es el que gana. Hay que decir también que dependiendo del estado son los delegados. Y es una fórmula que sale de la importancia en términos de población, pero también la importancia en términos económicos. El que más tiene es California, después viene Texas, y después vienen estados como Florida y Nueva York, que también tienen muchísimos delegados y que son los que al final importan más en el momento de la elección. Sí, en términos conceptuales, habría dos grandes modelos de democracia. Bueno, está el caso francés, que siempre es excepción, pero el presidencialista y el parlamentario. México y Estados Unidos coinciden en que son democracias presidencialistas, es decir, se eligen de manera independiente legislativo y ejecutivo. La diferencia está en que la elección del ejecutivo en Estados Unidos, como bien decía Enrique, no es de manera directa, sino que los ciudadanos votan por la integración de un consejo electoral, de un colegio electoral que decide quién va a ser el presidente. Y de manera independiente eligen al legislativo. Entonces quizá nos suene un poco extraño. Y también hablando un poco de la confianza y cómo los sistemas electorales y los métodos de elección se crean con base en la confianza, en Estados Unidos se ve claramente que es una sociedad en transición, porque antes la confianza era el único mecanismo necesario para que funcionara la forma de identificarse del votante ante la casilla. Ahorita se requieren de otros métodos. Y también, volviendo al primer punto, a las implicaciones del método, porque hay que decirlo, no es solamente un asunto de allá lo hacen diferente y acá lo hacemos de otra manera, sino que eso tiene implicaciones también en el resultado final de la elección. Es decir, por ejemplo, ahorita vemos, y entrando un poco a los números, que la distancia que tiene Obama sobre Romney es mucho mayor en el colegio electoral, este órgano que se integraría a partir de los votos de los electores, que a nivel de preferencias si fuera voto directo. Exacto. Es decir, por el método que se usa en Estados Unidos, Obama hoy ganaría por más de lo que ganaría si la elección fuera en México. Sí, y qué bueno que lo tocas, porque efectivamente es una de las cosas a las que estamos muy acostumbrados. Que aquí, si ganas por un voto más,
ganas. Y allá no, allá puedes tener más votos en ciertos estados, pero no ganar ese estado porque los delegados, digamos, territorialmente se eligen un poco como si fueran los diputados. El que gana los distritos es el que se lleva los delegados, ¿no? Claro, aunque si ganas el estado, ganas todos los delegados, aunque ganes por un voto, que es un tema que ha planteado ciertas injusticias, porque dices, si pierdes por un voto, todas esas personas que no votaron por el partido ganador se quedan sin representación en el colegio electoral. Y eso provoca que las distancias entre lo que termina reflejándose en el colegio electoral y lo que es el porcentaje siempre sean amplias. Ponemos el ejemplo de la elección entre Obama y John McCain en 2008. La distancia fue alrededor de 6 puntos porcentuales, pero en delegados fue casi de 100. Esa distancia surge de que Obama fue muy hábil para ganar los estados que en Estados Unidos les llaman swing states, que son estados que llegan a cambiar de elección a elección. Hay estados que es imposible que cambien. Texas es muy republicano, Nueva York es muy demócrata, Florida es un estado muy importante en los cambios, ese es un estado que cambia, Ohio cambia, California ha cambiado, pero suele ser más demócrata que republicano históricamente, aunque sí podría ser considerado un swing states. Y lo interesante de aquí es que los estados que van a ser claves para la elección son estados donde la población latina es muy amplia. Nuevo México, Colorado, Nevada, Florida. Entonces, el debate es cómo le hacemos para atraer al votante latino. ¿Será el votante cubano de Florida o al votante mexicano de Nuevo México? Y ahí es donde los republicanos llevan un lastre muy fuerte porque su retórica antimigrante ha sido muy fuerte en los últimos 4 años. Claro, y qué curioso porque acaba de lanzar Romney, ahí estamos viendo a Obama, que bueno, ha estado en general mucho más cerca de las políticas en pro de los latinos, pero Romney acaba de lanzar un video hace apenas unos días en donde ensalza, digamos, algunas figuras latinas, entre ellas Celia Cruz, un poco para traer ese voto latino, pero dentro de su política está endurecer las políticas migratorias, particularmente con México, y fortalecer esta idea de la construcción del muro completito de frontera, digo, desde el Pacífico hasta el Atlántico, por toda la frontera con México, ¿no? Así es. Así es, y bueno, ahí veremos cuál es la reacción del electorado. Otro de los temas que recientemente se subieron a la agenda de la elección en Estados Unidos fue el asesinato de Christopher Stevens, el embajador de Estados Unidos en Libia. Y bueno, aquí la gran pregunta era cómo va a reaccionar Obama. Porque no solamente tiene que reaccionar, eso también es muy interesante, el sistema de reelección estadounidense, no solo tiene que reaccionar como jefe de Estado y como jefe de gobierno, sino además como candidato y aspirante a reelección. Claro. Y eso cambia la actitud que tiene que tomar. En México, si eso ocurriera, solamente tendría que reaccionar el presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno, no además como candidato. Entonces, ese era como la apuesta de los republicanos, era veamos en qué la riega Obama, el que tenía la carga del hecho, el que tenía que responder, que tenía que resolver sobre quien estaban los ojos, no era sobre Romney, era claramente sobre Obama. Entonces, al principio hubo cierta zozobra que incluso Romney aprovechó en alguna medida, diciendo que no había suficiente contundencia en la reacción. Entonces sale Hillary Clinton al día siguiente, una reacción muy contundente, y alcanzan, vamos a decir, a matar el tema, y ya no les ha pegado más allá de lo que se llegó a pensar que podía incidir. Que yo creo que los favoreció. Es más, porque la campaña estaba tomando este aire de enfocarse mucho en el tema del empleo, donde creo que Obama es débil y sus números lo demuestran, y donde Romney tiene buenas cartas. Sí, es más, yo me acuerdo esa portada del The Economist donde decía The Next American CEO, ¿no? El siguiente administrador de empresas, ¿no? Porque los republicanos han tratado de vender a su candidato como el que va a administrar Estados Unidos. Yo no me voy a meter en política, yo voy a administrar y voy a generar empleos como un administrador privado y como se hacen las empresas, y yo sí tengo experiencia generando empleos porque soy empresario. Y se estaba yendo hacia allá la campaña y los números empezaban a verse más cerrados en los estados claves. Y creo que el tema se vaya a seguridad le da muy buenas cartas a los demócratas, porque anteriormente era la carta fuerte de los republicanos, es decir, los demócratas son débiles y no atacan al terrorismo y no defienden los intereses de América, bla, 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 bla. Ahora, después de la muerte de Osama Bin Laden, después de ese éxito que tuvo Obama y después de que cumplió en materia de política exterior con Irak, menos con Guantánamo, tiene cartas muy sólidas en la lucha contra el terrorismo. Entonces, si el tema se va hacia la seguridad, Obama va a tener muchas mayores posibilidades de impactar en un electorado que de entrada pensaríamos que es más republicano. Muy bien, pues vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de la elección en Estados Unidos y acerca de esta batalla que están librando Barack Obama y Mitt Romney
aquella nación para llegar al 6 de noviembre y quedarse con la presidencia, con la Casa Blanca. Regresamos.